Estados Unidos sigue siendo la mayor economía y la mayor potencia tecnológica del mundo. Sin embargo, ya no es el líder industrial. Ese puesto se lo arrebató la República Popular China durante la primera década del siglo XXI. Por primera vez en más de 100 años, Estados Unidos dejó de ser la fábrica más grande del mundo. 11 de agosto de 2008. China superará el año próximo a Estados Unidos como mayor productor mundial de bienes manufacturados. Unos 4 años antes de lo previsto. Y ojo, porque no estamos precisamente hablando de productos rudimentarios y de bajo coste. Todo lo contrario. En los últimos años, la industria china ha superado ampliamente a la norteamericana en nichos tan importantes como las telecomunicaciones, la energía solar, la fabricación de drones, los trenes de alta velocidad o la producción de maquinaria industrial. Y ni siquiera se trata solo de China. Lo cierto es que en varias industrias clave, los Estados Unidos se están quedando muy por detrás. Y eso ha hecho saltar todas las alarmas en Washington. Pero, ¿hasta qué punto Estados Unidos se ha quedado atrás? ¿Cómo pretenden corregir ahora esta situación en Washington? ¿Qué implicaciones puede tener este nuevo escenario para todos nosotros? Queridos amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. ¡Arranquemos! Estados Unidos sigue siendo la segunda mayor potencia industrial de todo el mundo. Y de hecho, tal y como podéis ver en este gráfico, la industria de este país produce prácticamente más que nunca. Sin embargo, pese a ello, tiene dos grandes problemas. Por un lado, su peso a nivel mundial no deja de reducirse. Es decir, Estados Unidos produce más en cantidad, pero menos en relación al resto del mundo. Y luego, por otro lado, se está quedando fuera de algunas actividades que se consideran críticas. Por ejemplo, en los años 70 se fabricaban en Estados Unidos el 40% de todos los microchips del mundo. Hoy, este porcentaje es de poco más del 10%. En el año 2000, este país era líder mundial en equipos de telecomunicaciones. Hoy no tiene ninguna gran empresa en este sector. Y algo muy parecido podríamos decir de muchos otros campos. Esto ha hecho que el peso en la economía norteamericana de las industrias tecnológicamente avanzadas sea inferior a la media mundial. Y por supuesto, mucho más bajo que el peso que esta industria tiene en países como Japón, Alemania, Corea del Sur o la propia China. Por ejemplo, si excluimos el sector de las tecnologías de la información, donde encuadramos a empresas como Microsoft, Alphabet o Meta, el peso de las industrias avanzadas en la economía norteamericana apenas supone el 80% de la media mundial. En cierto modo, esto explica que, en lo que respecta a estas tecnologías de vanguardia, Estados Unidos haya pasado de ser un exportador neto a tener un enorme y creciente boquete en su balanza comercial. Fijaos. La balanza comercial de productos de tecnología avanzada, un punto tradicionalmente fuerte de Estados Unidos, pasó de estar en superávit a tener déficit a partir del año 2001. Este déficit comercial superó en 2021 los 197.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿ocurrirá lo mismo con la robótica, la computación cuántica, la edición genética, el 6G? Desde luego, noticias como esta no ayudan. 8 de agosto de 2022. China supera a Estados Unidos como líder en investigación. China ahora es el líder mundial tanto en número de trabajos de investigación científica como en cantidad de artículos citados, según un informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Japón. Algo que tiene mucho que ver con este gráfico que podéis ver en pantalla. Como veis, ya son muchas más las personas que trabajan en I+D en China que en Estados Unidos. Pues bien, este es, en cierta forma, el temor que existe en Washington y también en muchos sectores de Wall Street. ¿Podría Estados Unidos estar a punto de perder irremediablemente su corona mundial? ¿Podría llegar a quedarse rezagado en alguna que otra nueva revolución tecnológica? Pues bien, para evitar que eso ocurra, el gobierno de Estados Unidos se ha lanzado de lleno a desarrollar lo que podemos considerar como el primer plan de política industrial de los últimos 30 años. Queridos amigos, amigas, en este vídeo vamos a ver todos los detalles sobre la nueva política de Washington, pero antes conviene que sepamos que esto de Estados Unidos y la política industrial no es algo precisamente nuevo. Atentos.
Tenemos que remontarnos ni más ni menos que hasta el año 1789 para encontrar la primera medida aprobada por el Congreso de Estados Unidos para impulsar la industria local. Hablamos, en este caso, de la aprobación de nuevos aranceles y subsidios cuyo objetivo esencial era hacer despegar la industria nacional y desvincularse de una vez por todas de la corona británica. Por su parte, Thomas Jefferson, el tercer presidente del país, creó los Arsenales Federales, una empresa pública destinada a la producción, mejora y almacenamiento de equipos militares. Y no penséis que estos dos ejemplos fueron casos aislados, para nada. Desde entonces, muchos gobiernos y líderes políticos tan conocidos como Alexander Hamilton, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt pusieron en marcha planes y estrategias públicas para ayudar a impulsar la industria norteamericana. Durante el siglo XIX se aprobaron, por ejemplo, la Ley de Ferrocarriles del Pacífico, la Ley de la Banca Nacional o la creación de los Centros de Formación Agrícola. Medidas que estuvieron todas ellas encaminadas a promover desde el gobierno diferentes sectores económicos. Y no hablamos solo del siglo XIX. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal multiplicó su apoyo a la industria avanzada y llegó a gastar más en I+D que todos los demás países del mundo juntos. Incluso un presidente supuestamente tan liberal como Ronald Reagan creó a finales de los años 80 Sematec, una asociación entre el gobierno y la industria para impulsar la investigación, el desarrollo y la producción de microchips en Estados Unidos. Durante años fue financiada generosamente por el gobierno federal. En otras palabras, que en la historia de Estados Unidos las estrategias de política industrial han sido algo bastante común, o al menos lo fueron hasta finales de los años 80 y comienzos de los 90, cuando la idea de la globalización y el boom de las .com cambió por completo el enfoque. Lo cambió en Estados Unidos, pero en países como Corea del Sur, Japón o la propia China, la política industrial siguió ocupando un espacio destacado en la agenda política. Y ahora, ante los problemas que os hemos comentado, parece estar de vuelta. Atentos. Washington quiere ahora recuperar a toda costa el terreno perdido. Para intentar lograrlo, en poco más de un año, Estados Unidos ha sacado adelante 3 enormes medidas presupuestarias, 3 proyectos de ley aprobados por el Congreso que suponen el impulso industrial más importante de los últimos 30 años. Es decir, este que vamos a ver es exactamente el plan con el que ahora mismo trabaja el gobierno norteamericano. En primer lugar está la Ley de Chips y Ciencia, un programa de 280.000 millones de dólares para promover de nuevo la investigación, el desarrollo y la producción nacional de los famosos microchips. En cierto modo, este programa está detrás de noticias como estas. 6 de diciembre de 2022. TSMC invertirá 40.000 millones de dólares en Arizona con su segunda planta de microchips. 21 de julio de 2022. Samsung prevé ampliar sus fábricas de chips de Texas con una inversión potencial de 200.000 millones de dólares. En segundo lugar, tenemos la conocida como Ley de Reducción de la Inflación, un programa que destina más de 350.000 millones de dólares a promover el desarrollo de energías limpias, reducir su coste de producción, construir nuevas infraestructuras y promover la producción y la investigación local en torno al coche eléctrico. Algo que, por cierto, ha provocado un enfado considerable en la Unión Europea. La Unión Europea está profundamente preocupada con el plan. Creemos que discrimina a fabricantes extranjeros respecto a los estadounidenses y que es incompatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio. En tercer lugar, una buena parte del proyecto de infraestructuras, dotado con $1 billón hispano de dólares, se destinará no a construir carreteras en sí mismo, sino también a impulsar la fabricación de autobuses limpios, construir infraestructura de comunicaciones o mejorar los puertos de mercancías. Además, en este caso, las compras del gobierno de Estados Unidos se dirigirán prácticamente por completo a productos fabricados en el país. Desde la maquinaria a los inputs más básicos, el proyecto favorecerá sobre todo a los productos norteamericanos. Así que, en cierto modo, todo el plan supondrá un gran impulso para las fábricas de Estados Unidos.
Y esperad un momento porque aún no hemos terminado. Hay otra estrategia importante más en marcha. El gobierno norteamericano está comenzando a impulsar lo que en los círculos económicos se conoce como nearshoring, esto es, acercar la deslocalización a casa, favorecer que las empresas instalen parte de su producción en países más baratos, pero que estén más cerca de Estados Unidos. Para entendernos, sustituir, por ejemplo, en la medida de lo posible, a China por México. Y esto es algo que tiene dos explicaciones. Por un lado, es una cuestión de seguridad nacional. Se entiende que si la producción está más cerca de casa y en países amigos, es mucho más difícil que los intercambios se puedan llegar a paralizar. De esta forma, si los componentes críticos se producen en México en lugar de China, eso supondría más seguridad para Estados Unidos. Pero, en segundo lugar, esta medida es importante porque los datos dicen que cuanto más cerca están las cadenas de producción de los Estados Unidos, más beneficios cosechan las empresas de este país. En el caso que hemos puesto como ejemplo, las exportaciones de México tienen muchas más piezas, componentes y servicios de Estados Unidos que las exportaciones chinas, lo cual tiene todo el sentido del mundo, aunque solo sea por una cuestión de proximidad o afinidad cultural. Pues bien, el caso es que estas 4 medidas conforman el primer plan industrial que el gobierno de Estados Unidos ha impulsado en las últimas 3 décadas. La pandemia, la invasión rusa de Ucrania y sobre todo la creciente tensión política que existe entre Washington y Pekín han hecho que Estados Unidos se esté empezando a poner las pilas. 8 de febrero de 2023. El presidente Joe Biden afirma que el Made in America es su máxima prioridad. Y ojo, porque es un enfoque compartido también por el Partido Republicano. Hablamos de una nueva apuesta que puede verter decenas y decenas de miles de millones de dólares sobre las empresas norteamericanas. La pregunta es, ¿funcionará? ¿Servirá esta especie de nuevo plan industrial para impulsar la fabricación Made in USA? Ojo, que no es una meta nada sencilla, entre otras cosas porque no parece que haya mucha mano de obra disponible. La economía de Estados Unidos está en pleno empleo. Pero de este tema os hablaremos en próximos vídeos aquí en Si lo hubiera sabido. Sea como sea, por ahora, Estados Unidos sigue a la cabeza en factores tan importantes como la inversión empresarial, el capital riesgo o la atracción de profesionales extranjeros. Y ahora, llegados hasta aquí, déjanos tus impresiones y si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.